voy a dar paso a leer las reseñas curriculares y de vida de las personas ponentes. Bueno, la maestra Mercy Pérez es socióloga con estudios de posgrado en métodos estadísticos y estadística aplicada por parte de la Universidad Veracruzana, diplomada en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con perspectiva de género por la UNICEF. Se ha desempeñado desde 2005 en la docencia en las facultades de Sociología y la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios. Desde el 2007 ha dirigido como parte de la sociedad civil diversos proyectos, principalmente en el ámbito de la prevención de la violencia hacia las infancias, creando el modelo de red para protección infantil. Ha sido también integrante del Consejo Social del Instituto Veracruzano de las Mujeres en el periodo 2007-2010, participante de la mesa de trabajo sobre la adecuación del marco legal en Veracruz para la atención, prevención de la violencia familiar en el Congreso del Estado y de la Comisión para la Prevención de la Violencia hacia la Niñez. Es integrante de la Alianza por la Infancia y sus familias, así como de la Red por los Derechos de la Infancia en Veracruz. Ha realizado diversas investigaciones, estudios y materiales. Actualmente funge como secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Jalapa y es la presidenta de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Municipales y Estatal de Protección Integral del Estado de Veracruz. Realmente el trabajo que ha realizado la maestra Mercy, que he tenido la fortuna de seguir de cerca en el Ayuntamiento de Jalapa, realmente es notable y de reconocimiento. Me siento muy contenta, Mercy, de que nos acompañes esta tarde. El maestro Jesús Alberto Pérez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho por la Universidad de Jalapa y diplomado en Cultura de Paz para la Convivencia Escolar Armónica por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha tomado múltiples seminarios, talleres y cursos con reconocimiento local, nacional e internacional, así como participado en distintos congresos magisteriales. Fue becado por la Fundación Belisario Domínguez del Senado de la República en el taller de oratoria y debate político, así como se ha desempeñado como docente del Instituto Universitario Veracruzano. Colaboró en el Consejo Estatal de Asistencia para la Niñez y la Adolescencia del DIF estatal y en la Secretaría Ejecutiva Estatal del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Actualmente se encuentra adscrito a la Dirección de Inspección del Trabajo de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad y además es presidente del colectivo Interés Superior del Niño. Pues sean bienvenido, bienvenida, Mercy, sin más preámbulo, damos entonces paso a tu ponencia. Adelante. Cierro micrófono. Pues muchísimas gracias a Mayra, a la Dirección General de Cultura de Paz, a la maestra que he tenido también el placer y el privilegio de ser su alumna y de contar con muchos de los conocimientos que desde hace muchísimos años ella ha impartido. Agradezco y reconozco el trabajo que se está haciendo desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al maestro Jesús, un abrazo cordial, nos hemos visto mucho recientemente, tratando de generar estos vínculos y de reforzarlos, sobre todo en el trabajo de la prevención de que es un fenómeno, de una problemática, de una serie de circunstancias, de un fenómeno global y masivo que vivimos al día de hoy y que tenemos ya un largo caminar de manera institucional como país y por supuesto a nivel local. Entonces, les agradezco mucho la invitación, me parece muy importante lo que se está haciendo desde este grupo interinstitucional que está generando los puentes y los caminos para establecer medidas de intervención estatal, gubernamental, que son tan necesarias. Me voy a permitir compartirles no solo una experiencia de trabajo, que es la experiencia que llevamos a partir del 2018 en el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalapa, sino además una reflexión de cómo ha ido modificándose nuestra noción inicial para poder entrarle al tema.
¿Por qué entrarle al tema en Jalapa? Porque es importante en la localidad, en el tema, en el entorno comunitario, en el entorno más inmediato, en el cual tienen acceso las niñas, niños y adolescentes en vinculación con los gobiernos o con el aparato gubernamental, porque en realidad tenemos al menos, poco más de 30 años registradas las características básicas, las formas en las que niñas, niños y adolescentes han ido incorporándose al mercado laboral de manera funcional y formal y, sobre todo, han ido incorporándose a las actividades informales del trabajo desde muy temprana edad. Es una problemática, siendo Jalapa un centro de atracción de niñas y de niños y de familias que en condiciones económicas desfavorables se acercan a este centro metropolitano para poder tener acceso a fuentes de ingreso o a mecanismos de subsistencia. Hablar del trabajo infantil en sí mismo es problemático, es conflictivo, porque ¿cómo entendemos qué es o qué entendemos por trabajo infantil? Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Fíjense que una de las cosas más importantes en las cuales nosotros nos hemos centrado, más allá de las acciones que evidentemente estamos realizando, es qué estamos haciendo, hacia dónde nos dirigimos. Considero que es uno de los puntos más conflictivos en la labor institucional, el decidir el qué, cómo acercarse a este fenómeno global masivo de las niñas y los niños que tienen la necesidad de trabajar. Y cómo lo entendemos es parte fundamental de cómo lo vamos a atender, cómo vamos a vislumbrar una serie de actividades, de acciones gubernamentales estatales que promuevan, por supuesto, con base en el interés superior del niño, su bienestar. Voy a ver al trabajo infantil como la causa de múltiples problemas de abandono escolar, de problemas físicos, biológicos, psicológicos. Voy a ver al trabajo infantil como el problema central que se deriva en ciertas consecuencias. Voy a ver al trabajo infantil como la consecuencia de una serie de vulneraciones de derechos históricas, estructurales, que propician, que expulsan a la niñez a tener que hacer algunas actividades económicamente retribuidas para subsistir. Ese es el punto de partida y ese es realmente a lo mejor a nivel institucional en donde no hay tanto detenimiento y generalmente se habían realizado acciones reactivas. Y hasta la fecha en algunos lugares hemos visto este tipo de acciones reactivas ante la necesidad de disminuir los índices, ¿no? Pareciera que las personas, las niñas y los niños son números. Entonces hay que disminuir el número, no tenemos que ver más indicadores que nos den. Y cuando institucionalmente perdemos de vista el centro o la atención, no la ponemos en donde debe, que es en las niñas, en los niños, en las y los adolescentes, creo que partimos de un lugar inadecuado. Esta estrategia que se planteó en el municipio de Jalapa desde el año 2018 inició con esa problemática y con esa discusión problemática acerca de para qué hacer una estrategia, cuál es el significado de hacer una estrategia, cuáles son los objetivos y metas, qué vamos a necesitar, disminuir el número, ser paliativos únicamente de una problemática creciente, o vamos a entrarle directo a algo que es muy complejo y que si bien ya los marcos legales e institucionales están establecidos, que es la restitución formal de los derechos vulnerados, es complejo entender que hay una multiplicidad de derechos vulnerados interdependientemente que no son fácilmente atendibles en el sentido del tiempo. Hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención en este tiempo, es el discurso que se maneja de sigue habiendo niños que trabajan, los vemos en las esquinas, en los cruceros.
no se termina con el trabajo infantil por decreto. Como fenómeno global, masivo, histórico, la forma en que nosotros podemos intervenir institucionalmente para disminuir progresivamente el trabajo y, por supuesto, con metas de erradicarlo, es a partir de trabajo de proceso. Hacemos una comparación muy clara en términos de salud, cuando se erradica el sarampión, hace algún tiempo, vuelve a surgir, o la varicela o algunas de esas enfermedades, no fue la cuestión de un día vamos a vacunar a todos, se acaba el sarampión. No es cierto. Tiene muchos factores. Hay que hablar de cultura, de la vacunación, hay que hablar, por supuesto, de los avances, hay que hablar del dinero y la infraestructura. Es decir, hablar de disminuir los riesgos y la exposición a las que están las niñas y los niños en el mundo, en Jalapa, en Veracruz, expuestos con este fenómeno que sucede y que no podemos nosotros negarnos o cerrarnos a pensar que es mínimo, sería una cerrazón institucional. Quienes estamos convencidos que estamos en un proceso de transformación institucional, de una transformación real de las formas, no solo políticas, sino también administrativas, funcionales y operativas de un gobierno que busca ser diferente, porque lo buscamos, estamos entonces abiertos a la noción de trabajar de manera diferente, y eso empieza desde cómo identificamos y cómo entendemos al trabajo infantil, cómo hacemos una distinción sustantiva de qué actividades son tareas infantiles, en donde en realidad hay un aprendizaje del niño de alguna acción que hace en compañía de los padres, donde no se vulneran sus derechos propiamente, donde no se expone a las niñas y a los niños, donde hay trabajo infantil que resulta no es una carga inherente al niño, sino es una consecuencia estructural de un problema histórico, y aparte una reproducción intergeneracional de la pobreza y de los mecanismos y las formas de vida, o donde hay estas que se llaman peores formas de trabajo infantil, y hacer una distinción, por supuesto, de los delitos que tienen que ver con la prostitución, la trata de personas y demás. Si hacemos esta distinción, podemos entonces hacer una distinción en el trabajo, que vamos a hacer de manera institucional. La siguiente, por favor. Fíjense que uno de los cuadros más emblemáticos y que a nosotros nos gusta, nos basamos en este de Mirela Sade Rivera, es un cuadro que ejemplifica las concepciones que se ha tenido de estos 4 elementos centrales que están inmersos en este fenómeno. Ojo, están inmersos en este fenómeno. No quiere decir que existan unos y otros, no. Todos existen. Y nos dice que el enfoque que se le ha dado institucionalmente ha sido o lleva un método de intervención, y por ende también una serie de consecuencias que ha visto, pues por desgracia, fracaso en los resultados esperados en materia de disminuir, de erradicar el trabajo infantil. Sí, el enfoque con el cual yo estoy atendiendo la problemática o este fenómeno está dirigido, o el objetivo central es la actividad, es decir, el propio trabajo infantil, y mi método de intervención es erradicacionista. ¿Qué quiere decir? Es decir, no haya, casi como por decreto, que no haya trabajo infantil, que a nadie se le permita. Eso está fundamentado en el marco legal, pero el método de intervención sí es tal cual. Lo único que estamos haciendo es invisibilizando un problema mucho más grande y evidentemente produciendo mayor pobreza. Si yo tomo un autobús, si yo tomo un camión y doy un recorrido por la ciudad, levanto a niños, los meto ahí, los llevo a sus casas, amenazo a las familias y digo no pueden trabajar, no acabo con el trabajo infantil. Vulnero, violento derechos humanos, y evidentemente no entendemos o no entiendo qué es lo que está sucediendo con este fenómeno. Si mi objeto central es las condiciones en las que realizan las actividades, es decir, no tanto el que trabajen, sino que las condiciones son de explotación de alguien que está poniendo a la niña, al niño, a conseguir dinero para beneficios que no son propiamente del niño, y cuyo método de intervención
únicamente sería una mirada de terminar con esas condiciones, vamos y criminalicemos a la población pobre, criminalicemos a las familias y metamos a todos a la cárcel y con eso terminamos el problema. ¿Problema resuelto? Claro que no. Estamos haciendo eso, culpabilizando a las víctimas de una serie de problemas mucho más profundos. Cuando solamente me voy a centrar en lo que tiene que ver con la peligrosidad que puede ser que estén realizando las niñas y los niños, es decir, solo estoy pensando o mi objeto central es que el trabajo que realizan es peligroso, con esa misma mirada, dejo de lado todas las condiciones que llevan a que una niña, un niño o un adolescente en cierto contexto llegue a las calles. Ahora bien, hay el enfoque de la niñez trabajadora que busca ser un enfoque de derechos humanos que está centrado en la niña y en el niño, con la dignificación. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque también ha habido una serie de críticas o de errores en las prácticas de intervención bajo el enfoque de derechos, en donde se confunde la dignificación de quién, la dignificación del trabajo infantil o la dignificación de la niña o niño que tiene que realizar esas actividades. Y esa es una discusión abierta en donde se dice si dignificamos el trabajo infantil como tal, no lo ponemos una categoría de dignificación, la actividad, estamos también invisibilizando a quienes son los sujetos que realizan la acción. Entonces, el enfoque de derechos humanos tiene que ser dignificante de las niñas y de los niños, del sujeto de derechos. Con estos enfoques partidos y segmentados, hemos tenido históricamente este tipo de resultados. Mayor pobreza. Si yo agarro y hago un recorrido en el centro de la ciudad, inhibo el que las niñas y los niños vendan, trabajen limpiando los cristales de los automóviles, etcétera, cualquier actividad, lo único que estoy haciendo en realidad es haciendo el anillo de pobreza mucho más grande y expulsándolas a zonas que probablemente sean mucho más peligrosas o que tengan, en donde puedan tener mayor riesgo, porque la actividad no la acabo de fondo. Invisibilizo a las niñas y a los niños, que son los sujetos de derechos que nosotros tenemos que procurar. Criminalizamos la pobreza, pero criminalizamos a las personas, criminalizamos a los niños como si fueran realmente ellos culpables de una circunstancia que viven, y a las familias invisibilizamos las causas reales y pensamos que una acción homogénea es lo que vamos a terminar, es decir, una estrategia que funcione para todos y no importa cuáles son las diferencias, ¿no? En términos de restitución de derechos, con un enfoque de derechos, se puede correr el riesgo, si no tenemos claro qué es restituir derechos, de pasar de un sistema de restitución real de derechos humanos a uno de asistencia social inmediata para atender una necesidad. Y por supuesto, lo que nosotros nos preocupa y nos ocupa más, que es esta reproducción intergeneracional de la pobreza, pero no solo de la pobreza, sino de las prácticas y los métodos y las formas de subsistencia que no promueven la modificación de algunas de las prácticas dañinas para las niñas y los niños, las y los adolescentes. Este análisis que se hace o que hicimos en el marco de cómo iniciar un trabajo institucional, digo, me queda claro y reconocemos siempre el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, que han realizado no solo en Jalapa, sino en diversos lugares del estado y del país, pero institucionalmente, ¿cómo vamos a entrar nosotros a trabajar? Y entonces nos colocamos ante una disyuntiva. Eliminar de tajo estos enfoques, todos, o atenderlos todos, o únicamente basarnos en el términos del enfoque de la niñez trabajadora, o también identificar que dentro de los enfoques que ponen en el centro los riesgos en el trabajo, la explotación laboral como las condiciones en las que se encuentran y por supuesto las actividades que realicen también son importantes. Es así que empezamos a abrir la caja de Pandora y que sigue abierta por supuesto y que tenemos todos una obligación de entrarle a entender cómo
atender estos derechos. La que sigue, por favor. Así de complicado y de conflictivo como este cuadro, así se encuentra la visión de qué problema tenemos institucionalmente en nuestras manos. Quiero mencionar y agradecer, por supuesto, a la Universidad Veracruzana, a las organizaciones de la sociedad civil locales que participaron, a todos los compañeros del ayuntamiento de todas las áreas que entraron en esta estrategia municipal. Pero una de las cosas en las que primero nos centramos es, esta es una estrategia estatal. Recupera la visión de las organizaciones de la sociedad civil, recupera a la academia, pero esta es una acción de Estado y las acciones de Estado tienen características muy particulares porque la responsabilidad como garantes de los derechos de niños y adolescentes es una. ¿Cómo entiendo el problema? Sigo pensando cuál es el problema. El trabajo infantil es el problema, el contexto sociohistórico bajo un modelo neoliberal, un modelo político, también corporativo de las instituciones, un modelo económico que ha impedido que las familias tengan acceso a vivir en bienestar. ¿Cuál es el problema? La pobreza derivada de este contexto sociohistórico, de las brechas, no solo salariales, sino en términos de todos los indicadores que tienen que ver con la pobreza, cuestiones de educación, de salud, de seguridad, de perspectiva de vida. ¿Cuál es el problema? Las políticas de atención a los grupos vulnerados que han sido en realidad históricamente políticas asistenciales, pero aparte con corto alcance, con una mirada inmediatista que no permite tener acciones de largo plazo. ¿Cuál es el problema? Las familias que en un afán maligno ponen a los niños a trabajar porque no quieren usarlos y utilizarlos. ¿Cuál es el problema? Una cultura que sea y una tradición y unas formas prácticas de vida que siguen reproduciéndose intergeneracionalmente como mecanismos de subsistencia aprendidos bajo un solo modelo. ¿Cuál es el problema? Las condiciones en las que las niñas y los niños desempeñan sus actividades, los sueldos, si es que los tienen, en realidad no, pero los sueldos que tienen, las formas en que se hacen llegar de dinero, ¿cuál es el problema? Pensar en el trabajo de alto riesgo o pensar en que hay cosas que son delitos formales que otras entidades tienen que atender. ¿Cuál es el problema? La actividad que realizan los niños. ¿Cuál es el problema? Las niñas y los niños como sujetos de derechos, ellos son el problema. Cuando nosotros tratamos de distinguir entre cada una de las situaciones y circunstancias que viven Juan, María, Miguel, Valeria, Ana, Chucho, cualquiera de las niñas y de los niños que están viviendo bajo estas circunstancias, entendemos a grandes rasgos que el problema es, como bien lo decía la maestra Mayra, multicausal, multifactorial, y entenderlo de esa manera también es desdoblarnos y deconstruirnos para que la política pública y la acción institucional del Estado no sea una acción lineal. Este ha sido el más grande reto que tenemos en esta nueva forma de hacer administración, nueva forma de política pública, una transformación de nuestro quehacer institucional, una transformación en la relación de las personas con quienes tenemos la batuta en las acciones de gobierno. Este es el grave reto, entenderlo, entender por dónde puedo entrar, qué acciones tengo que hacer y que no todo puede ser a partir de una acción única. Y entonces estamos haciendo una estrategia, un programa general que identifique a cada una de ellas y de ellos, cada una de las niñas, niños y adolescentes que trabajan y que viven en ese contexto o incluso que acompañan en las labores económicas o las actividades económicas a su familia, entenderla en este marañero de factores, causas, de formas de vida, para poder hacer acciones particularizadas.
Y ese ha sido el más grande reto que hemos tenido desde el 2018. ¿Cómo transformamos una estrategia inicial donde era muy factible, muy fácil entender 3 fases de trabajo a una acción general que va a ir adecuando las diferentes características o acciones particularizadas por cada niña, niño o adolescente y su entorno familiar, por supuesto? Es bien interesante entender el fenómeno del trabajo infantil, no lo podemos separar del ámbito familiar. No es el niño solito, no vive solo, sino tiene un marco de referencia, un marco que propicia la forma en que los niños entienden el mundo, qué es su familia o es su entorno familiar. Así pues, en esta combinación de acciones que nosotros estamos generando para cada caso particular, para la restitución de derechos de cada niña, niño o adolescente, de cada familia, encontramos realmente que el mecanismo funcional, evidentemente en el marco legal que nos rige, es entender la prevención del riesgo. El trabajo de niñas y niños por sí mismo es un riesgo. Habrá que identificar en qué condiciones, ¿no? Entonces no podemos definir que todo trabajo infantil es riesgoso si no entendemos qué características tiene cada uno. Sin embargo, en efecto, son actividades no deseables. Y aquí hay que hacer la distinción entre lo real, la vida, y lo deseable, el del marco normativo, ¿no? En esa visión, bajo esa perspectiva, entonces empezamos a generar estrategias parciales que propicien disminución progresiva del trabajo infantil, evidentemente con nuestra finalidad, es que terminar con él. El término de la erradicación a muchos grupos académicos, organizaciones no les gusta porque sabemos que la práctica de intervención ha sido la errónea. Sin embargo, quisiéramos erradicar muchas cosas de nuestra sociedad. Quisiéramos que niñas y niños no tengan que trabajar y considero que es importante entender la dimensión estatal y gubernamental para atender el caso o el asunto. Es así, la siguiente, por favor, que bajo este panorama creamos esta estrategia. Esta estrategia que inicia de una manera, honestamente, y lo digo con todo respeto a todas las partes que han sido, que han formado esta estrategia, pero que se ha consolidado y va consolidando sus procesos a partir también de la práctica en una estrategia mucho más estatalizada, en el sentido de, pues somos el gobierno municipal y tenemos una obligación jurídica muy específica y muy importante. Esta estrategia que inicia siendo una estrategia que busca visibilizar a las niñas, niños y adolescentes en este contexto, protegerlos, por supuesto, en esta noción de la protección integral del interés superior de las niñas y de los niños, e incluirlos porque entendemos que uno de los grandes problemas de la población infantil y sus familias, por supuesto que están en este tipo de contextos de trabajo en calle, viven con altos niveles de discriminación y de indiferencia social en este tipo de contextos. Entonces, este es el objetivo central de la estrategia: verlos, visibilizarlos, están ahí. El que está en el semáforo como payasito, el que está a punto de limpiar tu vidrio cuando vas manejando en el coche, el que te vende, andan con una cajita vendiéndote dulces, esos niños existen, son personas, son sujetos de derechos. Y legalmente, pero también moralmente, todas y todos los adultos, las adultas, somos las personas responsables de protegerles y garantizar que sus derechos sean respetados y atendidos. Incluirlos, eliminar todo tipo de discriminación. La perspectiva analítica de esta estrategia se basa en 3 elementos centrales: ellas y ellos. Importante, esta estrategia se basa
en el trabajo con las niñas y con los niños, con las y los adolescentes que están en la calle. No con su actividad económica, con ellas, con ellos, con María, con Juan, con Pedro. Ese es el elemento central. Su entorno familiar importante y se retoma. Su tía, su mamá, su abuelita, con quien vive. Identificamos el margen o los niveles de pobreza y de exclusión y marginación, no únicamente en el marco de lo económico, sino, por supuesto, en el entorno de lo que significa la pobreza y los niveles de pobreza en zonas como la nuestra. Y un elemento central, la noción de lo público. Las niñas y los niños no son parte del paisaje urbano. Una niña y un niño que pueda estar en una condición de riesgo, en un lugar en donde pueda estar corriendo riesgos por el tráfico, por las inclemencias del tiempo, ahora en tiempos de pandemia, no son parte de este paisaje tan bonito que tenemos en esta hermosa ciudad. No, son personas. Y tenemos todas y todos, el que va en su coche, el que camina por ahí, y por supuesto, y evidentemente el gobierno que tiene esta nueva tarea que hemos nosotros asumido de ser distintos y de tener una estrategia diferente y de poner en el centro a los más pobres y a aquellos que históricamente han sido excluidos y marginados, verlos como la parte fundamental de nuestra acción institucional. ¿A qué sigue, por favor? Esta estrategia entonces inició con 3 fases. La primera, que fue en la cual participa la Universidad Veracruzana, la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, el Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores, Quincamán, el CODEC, otro tipo de organizaciones y colectivos para hacer una investigación diagnóstica de dónde están las niñas, qué hacen, de manera muy general. Yo les tengo que ser sincera, del 2018 al 2021, ese diagnóstico ha cambiado enormemente. Tenemos ya no solamente mucha información en términos de quiénes son, dónde están y qué realizan, sino en el nivel más profundo de cuáles son los mecanismos que utilizan, cuál es el sentido de vida de las niñas y los niños que están ahí y de su entorno familiar. Este diagnóstico fue en inicio como el punto de partida para conocer cuántos niños teníamos identificados en nuestro municipio y qué actividades realizaban. Viene una segunda fase en donde se construye un grupo de educadores de calle que pertenece, que está adscrito a la Secretaría Ejecutiva del CIPINA en Jalapa, y este grupo de educadores de calle busca, bajo una metodología muy específica que deriva de la educación popular, pero que hemos retomado muchas acciones, digo, de verdad, sí hemos retomado mucho de lo que la sociedad civil hace. Ahí quiero reconocer que hemos sido muy cuidadosos y muy prestos a entender, por ejemplo, todo lo que hace el Caracol, que es una organización de la Ciudad de México que trabaja con poblaciones callejeras, con las escuelitas de las mariposas. Todo este tipo de acciones se retoman y se empieza un acercamiento con la población. Quiero ser muy sincera, este acercamiento es un proceso, esta es una estrategia de proceso, esta es una estrategia que no lleva un día porque hay que crear confianza, porque hay que dar una imagen institucional diferente. Si a la población en este tipo de contextos les preguntas acerca del gobierno, tienen 2 mecanismos de entenderlo, o tenían hasta hace algún tiempo, que eran la policía como la fuerza y el control, y también los sistemas DIF como la fuerza y el control, los que me van a quitar a los niños, los que me van a perseguir. Esa es la noción de la población en contexto de trabajo en calle en Jalapa. Hoy en día al menos tienen otra instancia que no funciona en esa dimensión, que está tratando de cambiar la visión de lo que hace un gobierno cercano a las personas que más lo requieren. Con este acercamiento empezamos a identificar qué derechos están vulnerados, de qué manera y cómo podemos, evidentemente, en conjunto siempre con la Procuraduría de Protección de Niños, Niños y Adolescentes, crear acuerdos de corresponsabilidad, planes familiares que integren a todos los miembros, a todas las personas que son parte del fenómeno que viven las niñas y los niños, no solo a la niña o al niño, porque no viven solos.
Entonces tenemos que identificar cuáles son las diferentes problemáticas que están viviendo y es de verdad cambiar el panorama, que no es fácil, de que hay otras opciones. No mejores ni peores, no le ponemos nombre, no le ponemos cantidad, sino hay otras opciones. Hay una baraja más amplia de posibilidades, porque en realidad lo que esta población tiene es una baraja muy pequeña de posibilidades de qué y cómo vivir. Quiero hacer aquí mención de que Jalapa tiene una dinámica muy particular de las niñas y de los niños. 50%, la mitad de las niñas y de los niños que están en los cruceros de Jalapa no son de Jalapa, ¿vale? Son o de municipios cercanos o de otros estados. Tenemos una población considerable de personas que provienen de Chiapas, y que cabe aclarar, quiero mencionar y hacerles un reconocimiento a la y los educadores de calle. Esta es la primera vez que una institución de gobierno tiene acercamiento con esta población. Es la que ha sido más difícil para tener vínculos, porque desde las barreras del lenguaje, por supuesto, hasta las cuestiones poco comprendidas desde la visión institucional de la interculturalidad para poder entender el mundo, la cosmogonía que tiene una persona que vive de esa manera, porque aparte ellos tienen una fluctuación, vienen, se van. Ha sido muy importante entender qué mundos hay, qué mundos tan diferentes hay. Los planes, o sea, esto parece como muy sencillo. La restitución de derechos parece muy sencillo. Yo ayer que tuve la oportunidad de conversar, decía, a veces sacar un acta de nacimiento de un niño de 11 años donde no hay partidas de nacimiento, donde la mamá incluso creo que tampoco tiene acta de nacimiento o está perdida o nació en otro lugar, pareciera que es sencillo, vamos a sacar un acta de nacimiento. Y ojalá así debería ser. Pero hay una serie de mecanismos institucionales que tenemos, que tienen y que convergen para poder atender un derecho que ha sido vulnerado, como el derecho a la identidad, por ejemplo. Entonces, ir identificando qué derechos están vulnerados y cómo desde, por supuesto, nuestra obligación de Estado, nuestra obligación de gobierno local, tenemos que ir atendiendo con las niñas, con los niños, con sus familias. Tenemos una fase 3. Estas fases no son consecutivas, no va una, luego va otra. No es cierto, van al mismo tiempo, el diagnóstico se sigue modificando. Y si durante el 2020 tuve un incremento, por dar un ejemplo, de niñas y de niños trabajando a poco más de 250, pues a lo mejor ahora yo identifico que tengo 170 niños que están en este contexto, no todos al mismo tiempo, una población importante que viaja de otros estados, importantes número de niños que vienen de los municipios cercanos, colindantes, Banderilla, Jico, Teocelo, etcétera, Emiliano Zapata. ¿Cómo nosotros ahora entendemos eso? Pues en nuestro diagnóstico va cambiando. Nuestra forma de acercamiento va cambiando. Tenemos población migrante ahora también en contexto de calle. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo? ¿Dónde clasificamos? ¿Qué tipo de acceso podemos tener con la población migrante? Etcétera. Todo esto va de la mano de esto que es la sensibilización. Y estas campañas no son grandes campañas monumentales, por desgracia, pero podrán ser así, pero son campañas de decirle al señor en la esquina, señor, hay un niño ahí, tenga cuidado, bájele la velocidad a su coche, salúdelo, si no quiere comprarle, no le compre, si quiere comprarle, cómprele, pero si no, voltéelo y salúdelo, dele una mirada de reconocimiento de su propia existencia. Eso nos hace seres humanos y nos hace cambiar una noción de verdad distinta de lo que es cómo vivir, cómo convivir entre los diferentes sectores sociales que habitamos en una sociedad y en una ciudad como esta. La siguiente, por favor. Las niñas y los niños en Jalapa no son objetos del gobierno, no son objetos de la sociedad civil, no son objetos de sus familias. Y de eso nos hemos dado cuenta en el trabajo que hemos realizado ya específicamente con ellas y con ellos.
Grandes asuntos, grandes vulneraciones de derechos están sucediendo día a día con las niñas y con los niños que están trabajando en las calles porque no tienen acceso a la educación o porque el acceso a la educación no corresponde a los mecanismos que ellos pueden o que tienen al alcance, ¿no? Nos pasó ahorita con la pandemia. Habilitamos un espacio, jalamos a niños para que pudieran asistir a una clase en línea, pero era muy complicado. Y eso que tenemos un grupo de pedagogos que nos están ayudando muchísimo con esto. El juego es fundamental, el que ellos vayan entendiendo la noción de qué es trabajar y qué es vivir sin trabajar, que ese es el problema que no tienen. No han visto qué es vivir sin trabajar, porque lo han hecho desde siempre. La siguiente, por favor. Finalmente, muchísimas gracias. Esta estrategia municipal no puede ser realizada sin la ayuda de todas y de todos. Evidentemente, siempre agradecemos mucho el empuje que desde las comisiones edilicias de promoción y defensa de los derechos humanos, de la Comisión Edilicia de Niñez y de Familia, por supuesto, de la presidencia municipal del doctor, nos han dado como equipo de trabajo y nos han brindado esa oportunidad de decir, ustedes saben cómo hacerlo, háganlo. Y esto nos ha abierto la posibilidad a crear esto, retomando las experiencias de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de entidades importantes, retomándolo. No solamente reproducimos un modelo o un esquema de atención a las niñas y a los niños que tienen que trabajar. Distinguimos entre aquellos que sí están expuestos a la comisión de un delito como es la explotación. ¿Por qué? Porque somos el gobierno, porque tenemos esa obligación, porque si enviamos una solicitud a la fiscalía para hacer una investigación después de todo lo que hemos recuperado es porque sabemos que se está poniendo en riesgo la vida de una niña o de un niño y nuestra obligación jurídica, normativa y formal es hacer acción estatal, hacer acción que busque el bienestar de una niña o un niño. Pero también hacemos trabajo socioeducativo de comprensión del problema, de dónde viene el problema, que no es un asunto de personas solamente o únicamente, sino que es un problema estructural, histórico, que para atenderlo necesitamos de las instituciones, necesitamos de la población, la señora que va pasando por la calle, la que está en la tienda, de las instituciones federales, estatales y evidentemente de nuestros compañeros a nivel municipal. No quiero dejar este espacio sin agradecer a la Delegación Federal de la Secretaría de Bienestar, el gran apoyo que nos han dado para abrir los espacios, para que las niñas y los niños puedan acceder a las becas federales, ¿no? Las madres solteras puedan acceder a ciertos apoyos que se están dando con una noción de ellas y ellos son quienes más los requieren. A la Secretaría de Salud, que siempre ha estado dispuesta a apoyarnos, al grupo de educadores de calle y a todos nosotros para acceder a facilitar el proceso para que ellas y ellos se atiendan en su derecho a la salud. Agradecerle, por supuesto, a la Secretaría de Educación, quienes también nos han brindado muchas facilidades para poder nosotros tener vínculos necesarios con las escuelas en donde las niñas y los niños estudian, para que comprendan en las escuelas que sus características y su forma de vida es muy distinta. Agradecerle muchísimo también a la Secretaría de Trabajo la apertura, el compromiso de la maestra, de verdad agradecerlo. Evidentemente agradecerle a la maestra Mayra que siempre está poniendo, como debe ser, el tema de los derechos de las niñas y de los niños en el centro y que este ejercicio que hace esta Dirección General de Cultura de Paz promueve que todos entendamos la importancia sustancial de ponerlos en el centro,
ponerlas en el centro a ellas y a ellos. Y bueno, a todas las instancias que han sido aliadas a nivel municipal, a nivel los sistemas municipales de protección y el estatal, que han brindado este acompañamiento y que esperamos que puedan replicar algunas de estas acciones y adecuarlas a las diferentes problemáticas existentes que se tienen. Y no me queda más que agradecer de verdad, primera, la oportunidad que me han dado de ser parte de este proceso maravilloso y de este proceso histórico de transformación de nuestro país, del cual me siento sumamente orgullosa de pertenecer. Y en términos de niñez, hablar de una transformación de los mecanismos en los cuales las instituciones vemos, atendemos, prevenimos y buscamos el bienestar de niñas, niños y adolescentes es sumamente importante. La prevención y la protección de las niñas y de los niños es tarea de todas y de todos, de todas las personas adultas. Es potestad del Estado y del gobierno atender funcionalmente y formalmente qué sucede con aquellas que puedan ser vulneraciones y violaciones graves de derechos, pero también de la señora que está en la casa, de la que ve al niño en la esquina, de la que le da unas monedas al que le ayuda a recoger sus bolsas en el mercado. También de usted es importante que nos ayude a protegerles, no criminalizándoles, no discriminando y sí comunicándose y vinculándose con nosotros para que podamos tener mecanismos más adecuados de acercamiento. No me queda más que agradecerles su tiempo. Espero no haberme tardado mucho y espero haberles compartido la emoción que nos da tener ya, pues, estar en el tercer año de ya tener implementada esta estrategia, de que esta estrategia sí funciona, que durante 2 años hemos tenido disminución de niños en contexto de trabajo en calle, 5 durante el 2019, 7 durante el 2020, funcionales y formales, niños que han dejado de trabajar y a los cuales se les da seguimiento puntual en sus familias, en sus casas, en tu entorno escolar. Reconocer el trabajo del equipo de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, que siempre está dispuesto a atender desde la visión, desde el enfoque de derechos de la niñez a todas y a todos, y del equipo que tenemos que coadyuva siempre con nosotros a nivel local. Un saludo cordial a la procuradora, a la maestra Montserrat, que también es una aliada estratégica en esta estrategia. Pues muchísimas gracias por escucharme y bueno, estoy a sus órdenes. Mercy, muchísimas gracias por tu excelente exposición. Creo que has puesto, como decimos, los puntos sobre las IES en el centro del problema que significa que haya niños y niñas y adolescentes trabajando en las calles y que también cómo combatimos esta estigmatización, estos estereotipos donde revictimizamos y criminalizamos a esta población que debería de estarnos ocupando, ¿no? En proteger, en cuidar y en atender. Te agradezco muchísimo, creo que va a haber buenos comentarios sobre esto. Antes de pasar a los comentarios del compañero, pues también espero se recupere este experiencia. Yo creo que parte de como funcionariado, ¿no? En el cual nos encontramos de recuperar las buenas y no echar el acto lo que y lo que sirve. Entonces, yo espero que este modelo, ¿no? Se pueda sistematizar. Ahora que viene el cambio en los municipios, porque es un hecho muy aterrizado para trabajar en calle. Entonces yo creo que
Adelante, Jesús. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todas y todos, en especial a quienes nos ven a través de las plataformas de redes sociales de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Reciban todas y todos un cordial saludo por parte de mi titular, la maestra Diana Estela Rosell Carballo, Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad. Asimismo, agradezco la invitación por parte de la maestra Mayra Ledesma, titular de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, por este espacio. Y me siento muy honrado de poder compartir este escenario con la maestra Mercy, con quien, bueno, hemos coincidido en múltiples eventos y en muchas acciones en conjunto. Y bueno, como bien comentaba la maestra Mercy, que lo cual todos y cada uno de los comentarios que ella aporta, me sumo completamente a cada uno de ellos, sobre todo porque desde el año 2014, en que nace la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues se tiene como objetivo romper este paradigma, ¿no?, de ver a la niñez y la adolescencia de objetos de protección a sujetos de derecho. Y esto que acabo de decir tan fácil, ¿no?, y tan rápido incluso, es algo que nos está costando muchísimo trabajo porque desde un punto de vista personal seguimos en la etapa de la institucionalización de la ley, ¿no? Y sobre todo, y con ello, todo lo que conlleva en cascada hacia los distintos problemáticas que están inmersos dentro de esta población de la niñez y de la adolescencia, entre ellos el tema del trabajo infantil, que parafraseando a la maestra Mercy, pues es una problemática que tiene distintos factores. Y derivado de ello es que podemos nosotros encontrar entonces al adultocentrismo directamente como una forma de una relación asimétrica entre adulto y niñez, ¿no? Y entonces, históricamente, tenemos que subrayar las distintas acciones que el Estado, ¿no?, sin tener un enfoque de derechos humanos de niñez y de adolescencia, ha generado, ¿no? Esta parte de una función tutelar del Estado directamente en poder ir desarrollando mecanismos, por una parte asistencialistas, acciones administrativas y legales que son muy tendientes a la criminalización de la niñez y de la adolescencia trabajadora, así como también a padres, madres y tutores directamente, porque se toman desde una postura como un mecanismo disciplinario que se hace directamente hacia esta población, ¿no? Y entonces, con base a lo que acabo de decir, pues podemos tomar que se tienen distintas acciones cíclicas, ¿no?, repetitivas directamente, en el que no se busca entender directamente el contexto de la niñez y de la adolescencia trabajadora, porque se toman convenios, tratados internacionales directamente que van como con un enfoque, podemos llamarlo, buscando el deber ser en esta cuestión de la niñez, ¿no? Por ahí también la maestra Mercy hablaba del convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, en el que el artículo 3º enlista directamente cuáles son estas peores formas, valga la redundancia, y en cada una de ellas pues no se hace una separación de aquellos que la Organización Internacional del Trabajo cataloga o etiqueta como peores formas, entre las que son delito, ¿no?, por ejemplo, la prostitución, la pornografía, la trata, y la distinción entre lo que ellos catalogan como peores formas de trabajo infantil, pero que es, por ejemplo, el tema de la agroindustria, que sabemos que son prácticas directamente que se hace con acompañamiento de papá y mamá y que está inmerso dentro de nuestra cultura como parte de un avance que debemos de generar. Entonces, este enfoque de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes no tan solo lleva a, como bien se comentaba hace un momento, de ver a la niñez como un número, como una cifra, ¿no?, como comentaba bien la maestra Mercy,
sino directamente entender que ellos son sujetos de derecho, es decir, mi reconocimiento directamente como adulto, ¿no? Haciendo a un lado mis privilegios que yo tengo directamente para poder dar y reconocer que las niñas, niños y adolescentes tienen derechos humanos de forma intrínseca, ¿no? Y entonces, cuando detectamos casos de trabajo infantil, directamente, pues se tiene que abocar al tema de la restitución de derechos, ¿no? Y con ello, y siempre que se habla de la restitución de derechos, me atrevo a aumentar un principio rector de los derechos humanos, que es la interdependencia y la progresividad. Entender a la interdependencia como esta conexión que existe entre los derechos humanos, que si yo violento un derecho humano, por consiguiente violento otro, ¿no? Es un efecto dominó que existe. Y la progresividad, no entendiéndola solamente como la conquista de los derechos humanos, que se esté plasmado en la ley, sino cómo tú como Estado garantizas que la sociedad goce a plenitud esos derechos humanos. Por ejemplo, con la asignación de un presupuesto adecuado, de forma gradual, que se vaya haciendo en cada ejercicio fiscal que se te solicita, ¿no? Entonces, esos son los puntos sustanciales en los que podemos ver que la restitución de derechos no tiene que ir abocado directamente hacia lo que se hacía en gobiernos directamente pasados, ¿no? En este análisis histórico, ¿no? Podemos recordar algo que se coloca en una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la recomendación 23/2019, en donde se coloca el concepto de limpieza social, ¿no? Este punto donde el Estado dice, bueno, esto es lo que se ve mal dentro del centro de la ciudad, y entonces empiezo a desplazar, empiezo a tomar acciones directas como de detección y a separar directamente a la niñez, ¿no? Y hay antecedentes que, bueno, el día de ayer lo platicamos con la maestra Mercy directamente, que se dieron en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, estos puntos interesantes de ver que la restitución tiene que ir enfocado a priorizar el interés superior de la niñez, ¿no? El interés superior de la niñez como esto que te permite ponderar sus derechos humanos y cuál es el que mayor urge protección bajo una óptica tripartita, como un derecho sustantivo, como una norma de procedimiento y como un principio rector, ¿no? Y todo el marco legal que rebustece al interés superior de la niñez, ¿no? Desde el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 4 en su párrafo 9 de la Constitución, el 6º, fracción primera de la Ley 573 y las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, ¿no? Donde habla que este interés tiene que ir con la dignidad directamente de la niñez y de la adolescencia. Y entonces, vamos a ver que dentro de la restitución, privilegiando el interés superior de la niñez, no tan solo tengo que directamente como Estado intervenir para sacar al menor de edad o a la menor de edad, sino estar acompañado directamente por una serie de acciones que busquen la restitución y restituyan los derechos humanos vulnerados, porque muchos de ellos se da esa vulneración por el contexto en el que se está, ¿no? Por esto que, como bien se comentaban, las distintas causas que originan directamente el tema del trabajo infantil. Pero encontremos que no solamente papá, mamá o tutor pudiera ser por omisión alguna vulneración de derechos o se encuentre violentando alguno de ellos, sino también nosotros como sociedad, ¿no? Todas y todos creo que en algún momento de nuestra vida, en el día a día, podemos encontrar a niñez en calle vendiendo dulces, ¿no? Y entonces nosotros somos libres de comprar o no el producto, ¿no? La forma está en qué forma lo haces, ¿no? Cómo es que a través de toda esa proyección en el rostro, en toda la expresión corporal que tú generas,
proyectas hacia la niñez un repudio, un rechazo, una forma de manifestarle que lo que está haciendo está mal, ¿no? Y entonces, como bien lo comentaba nuevamente la maestra hace un momento, pues eso es todo su mundo, eso es todo lo que ellos conocen y es algo que ellos tienen naturalizado, y cuando se da esta confrontación, surge este conflicto emocional directamente dentro de la niñez, y por ello que al momento de la restitución se tiene que generar un apoyo interdisciplinario, ¿no? Que eso es muy fundamental, sobre todo por lo que establece la Ley General y la Ley 573 de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que por ejemplo para el Estado de Veracruz y también en la Ley General se pronuncia la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como quien debe de dictar las medidas especiales de protección y urgentes de protección hacia la niñez y para la restitución, tanto en el 105, artículo 105, como en el 122 para la Procuraduría Estatal y para la Procuraduría Municipal. Pero ojo, no es la Procuraduría quien debe directamente restituir, ella genera las medidas para que entonces las demás instituciones hermanas hagan, con base a su marco normativo, con base a su marco de atribuciones, la generación de esta restitución. Pero no solo basta en la restitución que de manera objetiva, de manera primaria, se atienda a la niñez, sino también en un segundo plano al contexto de esa niña y niño. De nada sirve que apoyes al niño o la niña si no ayudas directamente, por ejemplo, a papá y mamá, ¿no? Se vuelve un círculo, un ciclo directamente que puedes, en un primer plano, poder sacarla a lo mejor de que se encuentre en calle trabajando, pero dentro de algunos meses va a volver a caer si entonces tú no apoyas el contexto que se encuentra alrededor. Y en esta parte, en este cambio de chip que se genera en esta transformación de las instituciones, pues desde la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad se instala por primera vez en el estado de Veracruz la CITI, que es la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que es preciso mencionar, existe desde 2013 a nivel nacional. Desafortunadamente nuestro estado no había instalado esta comisión hasta el 9 de noviembre de 2019. Y bajo esta visión de buscar comprender y generar acciones que no solamente sean generados desde escritorios, sino atendiendo y conociendo directamente la problemática, es que esta comisión está integrada por distintos sectores, tal cual lo marca la ley de que todas y todos somos corresponsables en respetar, proteger, promover los derechos humanos. Y se invita a instituciones, se invita al sector privado, sindicatos, cámaras empresariales, instituciones, academia, organizaciones de la sociedad civil, y aunado a ello se crea el grupo de la agroindustria, que está integrado por distintos productores estatales en materia de café, de caña, de miel, de pesca, de ganadería, ¿no? De malanga, de hule, que tienen una representatividad a lo largo y ancho de nuestro territorio estatal. Y esto es para resaltar lo que bien comentaba la maestra Mercy en el entendimiento del contexto que se tiene en cada uno de nuestros municipios. No en todos puede aplicar y debe de ser, vale la redundancia, aplicada esa misma línea de acción, porque se tiene que entender el contexto, la multiculturalidad y la pluriculturalidad de los distintos relieves que tiene nuestro estado es lo que debe de ser tomado en cuenta, porque de no hacerlo estaríamos violentando derechos humanos, ¿no? Por ello es la importancia que desde la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad hemos decidido y colocado al centro de todas nuestras acciones el interés superior de la niñez. Para no extenderme más y en apego al tiempo que me fue otorgado, quiero darles las gracias, maestra Mayra Ledesma, por el espacio
Y maestra Mercy, un gusto nuevamente compartir escenario con usted. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Jesús. Exacto, creo que hay mucha coincidencia, ¿no?, en la mirada y lo que vemos son los retos, ¿no? Yo creo que acá lo importante es lograr esta coordinación interinstitucional que me parece suma a las dependencias para que cada uno en el ámbito de su competencia y su obligación hagan su trabajo, ¿no? Antes de darte la palabra, Mercy, para que comentes, voy a leer lo que nuestro público, nuestro amable público que nos está viendo en vivo, hay algunas preguntas que quiero, pues, hacerles de su conocimiento. Hola, buena tarde, mi nombre es Ana Carmen González Ramírez y estas son mis preguntas. Las comisiones intersecretariales, ¿cómo han ayudado a prevenir el trabajo infantil? Localmente, ¿qué programas, qué acciones se llevan a cabo para proteger a las niñas, niños y adolescentes? Marcelino Pérez Rodríguez comenta, a la cadena de eventos analizar para entender la problemática y necesidad de subsistencia de los menores, se suma la exposición a grupos criminales que los absorben para la comisión de los delitos. También el mismo pregunta, debemos atender a la integración de las familias como base de la formación y protección de los derechos fundamentales de las y los menores, siendo su derecho fundamental una vida libre de violencia y un sano desarrollo psicoemocional. Miguel Martínez Montesinos nos comenta, son muy importantes este tipo de pláticas para capacitarnos de diversos temas y problemáticas que hay en nuestra sociedad y sepamos proceder. Jocelyn H. King, es triste ver el desinterés de la propia familia y la falta de apoyo hacia sus hijos, que la misma familia los vea como un medio de conveniencia sin respetar su opinión y libertad a elegir. Bueno, creo que Jocelyn, esta mirada justamente responde a estos estereotipos de que no sabemos realmente cuáles son las causas por las cuales las familias permiten, ¿no?, o ayuda a la sobrevivencia que niñas, niños, adolescentes trabajen. Creo que habría que matizar esto. Creo que hay un problema también con el tema de la explotación en el trabajo infantil por grupos de la delincuencia organizada. Esto es un reto enorme que tenemos porque se concatena con otro tipo de delitos que es la trata de personas, en este caso la trata infantil. Pero bueno, voy a darle el uso de la voz a Mercy para que respondas a estos comentarios y entonces cerremos esta conferencia. Adelante, Mercy. Muchas gracias. Sin duda, el nivel de riesgo y de exposición a los grupos criminales es una realidad. Pero no únicamente por la propia actividad, es decir, no solo porque estén trabajando o porque estén en los lugares en los cuales tienen acceso, sino por un cúmulo también de circunstancias que tiene que ver con, incluso lo mencionaba el maestro Jesús, que están relacionadas con ese tipo de discriminación que generan de repente niñas, niños, sobre todo cuando hay una transición a la adolescencia, que se vayan conformando incluso son proclives a ser o entrar dentro del mundo de las adicciones, evidentemente por su entorno inmediato y sin duda alguna mucho más vulnerables ante el trato que puedan utilizar los grupos delincuenciales, no solamente la alta criminalidad, sino los pequeños grupos delincuenciales, utilizar a estas niñas y estos niños. Y en ese sentido, de verdad sí es importantísimo que el trabajo con las niñas y con los niños en estos contextos sean también en el marco de buscar una reintegración, fortalecimiento de sus núcleos familiares. Sin duda, existen muchas familias en las cuales hay una serie de prácticas y el ejercicio de la violencia normalizada y naturalizada, y no solo en las familias
pobres. En las familias en su conjunto, las prácticas de disciplinamiento de los niños, de control parental, están marcadas por el ejercicio de la violencia. Y creo que esa es una tarea fundamental que tenemos todas y todos, sobre todo en el ámbito local, para poder integrar a las familias. Lo que decía la maestra Mayra es muy cierto. No todos, y no es que no exista, no todas las familias explotan o de verdad hay una cuestión maliciosa con sus propios hijos, no todos, pero no es que no existan. Y en ese caso es bien interesante entender cómo en el análisis podemos identificar aquellos en donde las prácticas de relación entre los adultos y las niñas y los niños, entre los padres y las madres con sus hijos están siendo dañinas, están enmarcadas en la violencia, están enmarcadas en otro tipo de mecanismos que los expone, por supuesto, no solo en el trabajo en el que realizan, sino a que tengan la necesidad o quieran o necesiten salir de sus entornos nucleares o familiares. A nivel municipal, pues tenemos este programa para la prevención de riesgos y protección integral de niñas, niños y adolescentes en calle. Vemos, protegemos, incluimos. Es un programa derivado de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA del Ayuntamiento de Jalapa, al cual está trabajando en este momento, en lo que llevamos del 2021, 172 niños que están en los cruceros de esta ciudad o que trabajan de manera informal vendiendo productos en los lugares, llámese el centro o en algunos otros espacios comerciales. Pero tenemos también programas de trabajo de vinculación, lo traigo a colación, con este trabajo que es el Yo te creo, yo construyo para ti una nueva sociedad, una nueva forma de vida que tiene que ver con acciones derivadas de un grupo que se está realizando al interior del ayuntamiento con el sistema DIF, la Procuraduría, pero que también participa la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la propia Fiscalía General del Estado y diferentes entidades del gobierno estatal para prevenir toda forma de violencia a la que están expuestos niñas, niños y adolescentes. Solo una llamada hace la diferencia en torno a la vulneración de derechos, uno de ellos, el más importante en este momento y en este programa, que es el de prevenir o el que las niñas y los niños vivan libres de violencia. Entonces, tenemos estos mecanismos a nivel municipal que únicamente con una llamada, una denuncia 089, por supuesto, 911 o a el CIPINA Jalapa, nosotros, no solo una denuncia, una solicitud de atención, este programa se dirige hacia atender y procurar que las niñas, los niños, las y los adolescentes vivan de mejor manera su vida, que tengan condiciones de bienestar, y para ello, bueno, estamos trabajando. Sin duda es una gran tarea la que tenemos y sin duda la familia es muy importante en el trabajo con la prevención del trabajo en calle en este caso y de cualquier forma de trabajo y exposición al riesgo de las niñas y de los niños. Muchas gracias, Mercy. Antes de concluir, pues vamos a dar algunos anuncios importantes. Esta tarde, en el marco también de este día emblemático, está el foro interinstitucional Buenas Prácticas para la Prevención y Eliminación del Trabajo Infantil del Estado de Veracruz, a las 5 de la tarde, que va a transmitir, supongo que la Secretaría del Trabajo. Estén atentos a las personas involucradas en estas temáticas, pues les invitamos. También les quiero hacer partícipe de información sobre esta problemática. Pueden, por favor, consultar el micrositio de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos, donde contamos con una serie de trípticos de difusión, de información. Tenemos uno en particular sobre el derecho de las niñas, niños y los adolescentes, y no solamente sobre cuáles son sus derechos, sino también a dónde pueden ustedes dirigirse si ven
que hay una situación de maltrato, de vulneración a estas niños y a estos niñas, ¿no? Les invito a que consulten este documento, así como otros que tienen que ver con la trata de personas, las personas desaparecidas, los derechos de las personas migrantes, adultos mayores, personas con discapacidad y demás. Antes de cerrar, les vamos a presentar pues de manera digital, ya se los haremos llegar físicamente, su diploma de participación. Aquí está a la maestra Mercy Esther Pérez Arévalo por su destacada participación como conferencista, y al maestro Jesús Alberto Pérez García por su participación como comentarista en esta conferencia. Les agradecemos mucho, Mercy, seguimos en contacto como siempre. Maestro Alberto, estamos en comunicación. Al público que nos está viendo, como siempre, agradecerles su asistencia, y la próxima semana tendremos otros eventos también, que ya afortunadamente se ha levantado la veda electoral y que podemos continuar difundiendo. A todas y a todos, muchísimas gracias al equipo de Cultura de Paz y Derechos Humanos que hace posible la organización y la transmisión de esta conferencia. Les agradecemos su presencia. Muy buena tarde y buen provechito. Hasta luego.